Club de Prensa Plus con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington, a 3 cuadras solamente de la Casa Blanca, y también desde Madrid, de la capital de España, a la azotea de la Casa de América en la Plaza de Cibeles, en el corazón de la capital española. Detrás ustedes verán, detrás de donde estoy, el edificio del Círculo de Bellas Artes, el más alto, y justo detrás también el Banco de España, el Banco Central de este país. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. Se trata de Jean Martínez Arens, corresponsal jefe del diario El País de Madrid, de Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, y de Enrique Gómez Batista, el corresponsal del diario O Globo de Brasil. No olviden que al final de este programa ustedes lo pueden ver completo, pueden ver apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, si lo quieren escuchar, está en SoundCloud. Primer asunto, hay cumbre del G20 en Hamburgo, en la ciudad alemana de Hamburgo, y ha llegado el presidente Donald Trump, que va a tener un encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin, entre otras reuniones bilaterales. Pero ayer Trump habló en Varsovia, en la capital de Polonia, y se hizo una pregunta en el discurso que pronunció. Dijo, ¿será que Occidente quiere continuar existiendo? Dijo además Trump que hay que defender los valores occidentales y que Estados Unidos está para eso. Sin embargo, se pregunta el periódico The Washington Post si el señor Trump está defendiendo los valores tradicionales de Occidente o está defendiendo otros. Dice, ¿a cuáles valores se refiere? Dice el diario The Washington Post, Trump señala que Estados Unidos está dispuesto a proteger a sus aliados. Sin embargo, hace algunos meses, cuando estuvo en la cumbre de la OTAN, dijo que si los otros miembros de la Organización Atlántica no pagan sus cuotas, pues Estados Unidos no tendría por qué defenderlos. Dice también el editorial del Washington Post que Trump está señalando que hay que defender la libertad de expresión, pero que él no parece protegerla mucho en su país. ¿Tiene razón este editorial del diario The Washington Post, Jean Martínez Arens, Juan Carlos Hidalgo, Enrique Gómez Batista? No, yo creo que sí, que es bastante acertado. Es decir, Trump está en otra órbita. Ya no es la presidencia de Obama. Es decir, cada día es más distante de lo que son los intereses nucleares de Europa. Trump es un político que antepone su interés electoral a otras cosas, al interés común. Y ese interés electoral está basado en un electorado muy radicalizado, que es a que él atiende y que hace que su discurso, ya de por sí radical, se radicalice aún más. Y luego, la gran bandera que en política exterior ha cogido Trump es América primero, es decir, el aislacionismo es su bandera exterior, con lo cual se está produciendo un repliegue de Estados Unidos a lo que son sus instintos básicos, a sus propios intereses. Eso lo vamos a ver en la discusión del déficit comercial, que ya ha atacado a Alemania y en un momento dado también lo hizo a China. Lo hemos visto con absoluta claridad en la cuestión del cambio climático, donde rompió un acuerdo que es evidentemente y científicamente demostrado que está hecho para el bien de la humanidad, por un interés cortoplacista electoral y empresarial. Ahora, nuevamente, en el G20 estamos advirtiendo la enorme soledad a la que esta política ha conducido a Donald Trump y que confirma lo que dice el Washington Post en su editorial, es decir, que lo que él entiende como los valores de Occidente, en el fondo, son sus propios intereses electorales y doctrinales. Sí, yo quiero rescatar 3 puntos de este editorial del Washington Post. Uno es de que, más que hablar de valores occidentales, lo que deberíamos estar hablando es de valores universales, porque estos principios de libertad individual, de respeto a la institucionalidad, a la democracia y demás, son valores que aplican para todo el mundo, no solo para Occidente. Ciertamente sus orígenes pueden trazarse a el desarrollo de la civilización occidental, pero en este momento hay gente que muere en China, que está siendo prisionera en el Medio Oriente, que sufre todo tipo de privaciones en otras partes del mundo por defender estos valores. Entonces, circunscribirlo únicamente a Occidente creo que le hace un flaco favor a las personas que están en otras partes del mundo defendiendo estas ideas. Lo otro es que fue un discurso bastante tradicional para un presidente de Estados Unidos, hablar de la libertad, hablar de la democracia, hablar de las instituciones, del Estado de Derecho, viniendo de un presidente menos tradicional que ha tenido este país
por lo menos en el último siglo. Ciertamente el Washington Post tiene razón en preguntarse, bueno, ¿por qué este discurso no aplica? Estos principios parecen no aplicar a la manera en que el presidente Trump se conduce aquí en Estados Unidos, donde ha demostrado una actitud bastante agresiva contra la prensa, bastante agresiva contra la separación de poderes y bastante agresiva contra la institucionalidad del país. Y tercero, está el hecho de dónde dio este discurso, en Varsovia. En este momento, Polonia lleva aproximadamente un año y medio, casi 2 años, de tener un gobierno populista de derechas que precisamente a lo que se ha dedicado es a desmantelar las instituciones democráticas de ese país, a acabar con la independencia de la Corte Suprema, a acabar con la independencia de los medios de comunicación y de todo. Y no hubo una referencia en ese discurso a esa situación que está ocurriendo en Polonia. Bueno, yo creo que sí que esta pregunta, concuerdo con vosotros, que es importante porque no parece salir de la boca de Trump, la boca que hacemos, por todo lo que hemos oído en todos esos momentos, ¿no? Hemos visto desde la campaña hablando que Putin era un gran líder, un líder que era más serio de lo que Obama. Hemos visto elogiando a Erdogan, quien es claro que está intentando tener una dictadura en su país, o sea, contra los valores occidentales. O sea, ese discurso de ayer de Varsovia es un discurso, pero no sé si podemos tomarlo en serio, porque hasta ahora todo lo que ha hecho, todo lo que ha dicho, se fue contra eso. O sea, no sabemos cuán verdadero es ese discurso y cómo eso puede cambiar en acciones diferentes del gobierno americano, que todavía está perdiendo el liderazgo. Hemos visto, por ejemplo, esta reunión de ahora de G20, muestra la fuerza que hay entre Angela Merkel, más fuerte que Trump en los debates como líder mundial, y eso sí es importante. Vale, tenemos que ver no solamente, en verdad, las palabras actuales de Trump, pero sus acciones. Y sus acciones no parecen que están defendiendo los valores occidentales, los valores de libertad, que, bueno, es la base tanto de Europa como de Estados Unidos y de nuestro continente. Pero hay más noticias sobre esta cumbre del G20 en Hamburgo, en donde se han producido protestas muy serias de manifestantes que quieren bloquear esta reunión de jefes de Estado y de Gobierno. Y otra de las noticias tiene que ver con que se ha anunciado que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y el señor Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano, van a sostener una reunión de al menos 35 minutos, según ha señalado la Casa Blanca. Hay que recordar que el día en que Trump lanzó su candidatura presidencial, el día 25 en el año 2015, el día 16 de junio, en la Torre Trump en Manhattan, él dijo que de México a Estados Unidos lo que llegan son violadores, criminales y una que otra persona. También ha manifestado que hay que terminar de construir el muro para separar a los dos países y ha dicho incluso que lo que quiere es montar algunos paneles solares para poder financiar ese muro. Recompondrán hoy en Hamburgo las relaciones Peña Nieto y Trump, que por otra parte ha manifestado que quiere renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el llamado NAFTA por sus siglas en inglés, en donde también está Canadá. Recompondrán, repito, las relaciones los dos presidentes. Se lo pregunto a Juan Carlos Hidalgo, a Enrique Gómez Batista y a Jean Martínez Arens. No, ya sabemos cuál es el modus operandi de Enrique Peña Nieto, no, de Donald Trump. Donald Trump en el cara a cara tiende a ser relativamente cordial. Esta es la segunda vez que se van a ver ambos líderes. Ya lo hicieron durante la campaña pasada, cuando Enrique Peña Nieto invitó de una manera controversial a Donald Trump a que viniera a México, y fue la primera vez que Donald Trump se vio en un tú a tú con un jefe de Estado. Y bueno, vimos en ese momento un Donald Trump cordial, un Donald Trump bastante atento, para tan solo montarse en un avión y horas después dar un discurso incendiario en Arizona, en donde llamó a construir el muro y que México iba a pagar por este. Así que en el cara a cara, rara vez Donald Trump es un tipo mal encarado. La única vez que puedo recordar fue cuando se reunió con Angela Merkel aquí en Washington. Así que probablemente vamos a ver una reunión en donde se darán la mano, se tomarán una foto sonrientes. Ciertamente hay ciertos temas que probablemente van a tocarse, pero no van a trascender mayormente, que es el tema de la renegociación del NAFTA, que está por empezar. Está el tema de la violencia en México. Recordemos que México está rumbo a emparejar o superar el año más violento en tiempos recientes, que fue el 2011. Ya lleva más de 11,000 muertos en violencia relacionada al narcotráfico, la mayormente.
Y bueno, esos podrán ser temas que se discuten, pero eso no elimina la posibilidad de que, a pesar de que pueda ser una reunión cordial, de que eventualmente Donald Trump dentro de unas semanas o unos meses vuelva a hablar del muro, vuelva a hablar de que hay que frenar la entrada de inmigrantes mexicanos y vuelva a usar a México de piñata. Bueno, yo creo también que el mayor riesgo es para Enrique Peña Nieto, porque a él no hay más en juego. Para Trump hablar tonterías o no tener una relación cordial con México no va a cambiar muchas cosas. Su política interna no va a cambiar la visión que los americanos tienen de su gobierno, pero para Enrique Peña Nieto es importante. Está en su último año de gobierno, hay elecciones presidenciales en julio de 2018 y él se quedó muy malo en el primer encuentro con Trump, fue muy malo para él, perdió su gran ministro por eso, por la confusión que fue, las versiones que se salieron después, pero él consiguió recuperar parte de su popularidad en enero cuando recusó a venir a Washington para una cita con Trump, o sea, puso fuerza, peso a su cargo, a su posición de presidente, con eso conquistó parte de los mexicanos de nuevo y consiguió con eso tener un poco más de fuerza para intentar negociar esos acuerdos como de NAFTA. Pero entonces el mayor riesgo es para Peña Nieto. Peña Nieto tiene que tomar mucho cuidado para no ser de nuevo atrapado por Trump, quedarse dentro de la política de Trump, de la narrativa de Trump, que puede ser muy perjudicial al líder mexicano. Yo creo que se ha roto esa relación que había entre Estados Unidos y México y que costó décadas construir esa relación de entendimiento y de fluidez entre ambas capitales pese a los problemas. Con Trump, Estados Unidos ha ido atrás y México ha arrastrado también. Y mientras esté Trump en la Casa Blanca, que se olviden los optimistas, no hay forma a que vuelva el entendimiento. No estamos hablando del déficit comercial, no estamos tratando una renegociación del NAFTA, esos son accesorios respecto a lo esencial. Con la llegada de Trump a la Casa Blanca ha vuelto a triunfar la xenofobia, ha vuelto a triunfar el odio al inmigrante. Y todo ello, además, Trump lo ha volcado a los mexicanos, a los que acusa de violadores, de criminales, y que queda ejemplificado en la construcción de un muro. Hoy mismo, en el G20, Trump lo ha repetido. Está absolutamente de acuerdo con construir el muro y, lo que es peor, con que lo paguen los mexicanos. Y lo ha dicho delante de Peña Nieto, volviendo a humillar al pueblo mexicano, que en esta partida solo ha perdido. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington y desde Madrid. Jean Martínez Arens ha renunciado esta semana, el día jueves, al señor Walter Shaub, el director de la Oficina de Ética de la Casa Blanca. Walter Shaub, cuyo periodo terminaba en el año 2018, le recomendó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que liquidara su imperio empresarial. El señor Trump tiene varios centenares de empresas y una fortuna de 3.700 millones de dólares. También le recomendaron a algunos otros analistas en Washington que creara lo que se llama un trust, un blind trust, una empresa para que fuera manejada por otras personas que controlaran ese imperio. Trump se negó, lo único que hizo fue traspasarle el control de sus compañías a sus hijos. Pues Shaub ha presentado renuncia y ha dicho que sus recomendaciones no fueron acatadas por el inquilino de la Casa Blanca. ¿Cuál es su percepción de esto? ¿Es que Trump se salió ya con la suya? Sí, yo creo que Trump definitivamente salió en este caso con la suya, como lo ha hecho otras veces. Es decir, aquí estamos ante un ejemplo de la descomposición ética que hay en el máximo poder estadounidense. El ejemplo más cercano, aunque tiene alguna distinción importante, es el del director del FBI, James Comey, ¿no? Es decir, que se enfrentó a Trump, o por lo menos no se plegó a sus deseos y fue fulminado, pese a que tenía un mandato todavía muy largo por mantener. Pero a Trump eso le dio igual y decidió acabar con ese factor neutral que le resultaba irritante. Es decir, aquello que no controla Trump tiende a destruirlo. En el caso de Walter Shaub es un poco distinto en la medida en que no le ha destituido, pero sí que le ha desautorizado. Es decir, las últimas medidas que estaba tomando, las últimas directrices que estaba emitiendo el director de la Oficina Ética del gobierno de Estados Unidos no eran atendidas por el gobierno de Estados Unidos, con lo cual su permanencia en el puesto dejaba de tener sentido, que es lo que él ha venido a decir de una forma indirecta, porque es un funcionario, hay que recordarlo, tremendamente neutral,
cuyo mandato no acababa hasta el año que viene, es decir, ha sido antes de tiempo y que ha tenido algunos encontronazos muy serios. Has mencionado, y con mucha claridad, el problema que tuvo con la fortuna personal de Trump, es decir, lo que recomendó es que si quería evitar el conflicto de interés, teniendo 400 empresas distribuidas por medio planeta, pues tenía que liquidar ese imperio o dejarse totalmente blindado respecto a cualquier interferencia empresarial. Y lo que hizo Trump es directamente dejárselo a sus hijos y, como reveló una investigación de ProPublica, puede recibir beneficios directamente de sus empresas. Es verdad que eso es algo que permite la ley, pero que éticamente supera los umbrales de lo tolerable. Pero no solamente es eso, es el caso de Kellyanne Conway, cuando en televisión, en pleno ardor forofo, empezó a pedir a la gente que comprase la marca de ropa de Ivanka Trump. Pidió una sanción, una sanción disciplinaria al director de la Oficina Ética, y directamente no se le hizo caso, o posteriormente con los permisos de asistentes que acuden a la Casa Blanca. El director de la Oficina Ética quiso saber qué permisos se estaban entregando, y la Casa Blanca se negó. Finalmente, tras un forcejeo legal, lo consiguió, y lo que se vio efectivamente es que había casi una quincena de personas que estaban relacionadas con grupos de presión, con lobbies, o eran directamente incompatibles. Bueno, para mí este caso tiene dos puntos importantes. Primero, que los problemas éticos del gobierno son graves, son serios. Hablamos mucho más, por ejemplo, de la trama rusa, de eventualmente la participación o no de miembros de la campaña de Trump con la interferencia rusa en las elecciones, o hablamos también de la tentativa del presidente de intentar frenar esas investigaciones, pero este es otro punto muy importante que puede crear problemas para el gobierno Trump, que es su relación ética. Esto creo que es el primer punto. Tenemos que acordar que hay dos acciones criminales contra el presidente por eso, o sea, por la relación compleja que tiene Trump con sus empresas, recibe dinero del gobiernos de otros países en sus hoteles. Eso sí es un punto que puede crecer, y esa salida puede llegar a crear más problemas para Trump. Creo que ese es el primer punto. El segundo punto, que creo que para mí también es muy complicado, es quién Trump va a enviar a este cargo. Tenemos que acordar que Trump envía a una persona que no cree en cambio climático para cuidar de los problemas, de las cuestiones ambientales. Una persona que tiene trabajadores sin documentos para intentar controlar el departamento de trabajo. O sea, ¿quién va a ser el nombre de la ética del gobierno Trump? Esa es la gran cuestión que puede mostrar mucho de los problemas institucionales que Estados Unidos vive con este gobierno. Sí, yo creo que aquí el problema se llama Walter Shaw. ¿Por qué renunció? Pudo haber sido una ficha bastante incómoda. Yo sé que tal vez puede renunciar en protesta, pero tal vez le pudo haber hecho un servicio a la República, quedándose hasta el final de su mandato y siendo un funcionario muy incómodo, haciendo denuncias muy puntuales sobre las faltas éticas y los encontronazos de intereses que tenga el presidente Trump y su administración. Como bien menciona Enrique, ahora la pregunta es quién va a venir a este puesto, y si Donald Trump pone una persona que va a ser más acomodaticia, pues una victoria para Trump. Walter Shaw, por el bien del país, debió haberse quedado hasta el final de su mandato. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington y desde Madrid. El presidente brasileño Michel Temer, que también está en la cumbre del G20 en Hamburgo, en Alemania, está metido en serios problemas. Ha sido acusado por Rodrigo Janot, el fiscal general de ese país, de corrupción pasiva. Se ha dicho incluso que ha llegado a recibir a través de un intermediario $150.000 de la empresa cárnica, una de las empresas más grandes del mundo de carnes, JBS. El miércoles de esta semana, los abogados de Temer entregaron un alegato de defensa de 100 páginas. Se requiere que un porcentaje importante de los congresistas en el Brasil voten a favor de que sea procesado Temer. Se necesitarían 342 votos de un total de 513. Temer ha dicho que está siendo víctima de una herejía jurídica. ¿Tiene razón Michel Temer, Enrique Gómez Batista? Bueno, Juan Carlos, yo creo que Temer está cada vez más complicada la situación de él. Si la defensa de Temer fue muy flaca, no contestó los argumentos que se le acusan, o sea, fue una respuesta que fue considerada muy flaca en Brasil. Mucha gente cree que intentó ponerse en la posición de víctima al revés de intentar de verdad explicar lo que para muchos es inexplicable, ¿no?
una mala de dinero caminando por San Pablo con su prepuesto, su amigo personal. O sea, entonces la situación, esta defensa empeoró mucho la situación de Temer, fue vista como una situación, una defensa muy flaca. Por la primera vez, diputados del partido de Temer, del PMDB, han dicho que van a votar para aceptar el cargo, que puede destituirlo. Y Temer ha dicho esos días en un encuentro cerrado, de puertas cerradas, con ministros y diputados de su partido y su bases, que es posible sí que tenga que salir de la presidencia. O sea, esta semana fue mala para él porque él empezó a decir que sí, a aceptar que puede perder en el Congreso, donde hace una semana nadie lo creía en eso, porque Temer es un hombre del Congreso, fue diputado por muchos y muchos años, presidente de los diputados en Brasil, y tenía un control de sus antiguos colegas muy fuerte. Pero el viento cambió, ahora sí hay esa situación, la defensa de Temer fue muy flaca, los partidos están pensando abandonarlo, el PSDB, el partido más grande de su base de gobierno, el partido del expresidente Fernando Henrique, ha dicho que la situación de Brasil está casi ingobernable, que Rodrigo Maia, el presidente de la Cámara de los Diputados, puede ser un gran presidente, puede ayudar a estabilizar Brasil. O sea, hemos visto que cambió el momento y que la situación de Temer está cada vez más compleja y, más que eso, que su defensa no fue fuerte lo suficiente para convencer a los diputados, que pese que los más grande parte de los diputados de Brasil también están involucrados con denuncias de corrupción. Sí, yo creo que aquí estamos viendo al Estado de Derecho, este naciente Estado de Derecho brasileño funcionar. Veamos lo que ha ocurrido. La Fiscalía, el Ministerio Público, un Ministerio Público que es independiente en Brasil, recibe pruebas bastante contundentes a través de un acuerdo de delación premiada con este empresario Batista, de que el presidente brasileño está involucrado en actos de corrupción. El Ministerio Público, luego de analizar esta evidencia, determina que efectivamente hay un caso contra el presidente brasileño y presenta la denuncia respectiva, que es la primera vez que se realiza en la historia de Brasil, en donde entonces un presidente en ejercicio es imputado por cometer un crimen durante su mandato. Esta decisión pasa al Congreso, en donde la mayoría en el Congreso es afín al presidente Temer, y estamos viendo que esa mayoría rápidamente se está desmoronando y está quitándole su apoyo al presidente Temer. Ahora bien, si existe un caso para destituir o para remover del cargo a Temer, es un caso mucho más fuerte que en su momento enfrentó Dilma. Recordemos que Dilma personalmente nunca estuvo imputada de cometer un acto de corrupción. Se le removió por haber violado, por haber cometido un acto de crimen político, un delito político que fue cocinar los presupuestos de Brasil. Pero en este caso estamos hablando de un acto criminal, donde efectivamente el presidente Temer, al parecer la evidencia es bastante contundente, al punto que su propia coalición gobernante le está quitando el apoyo. Así que yo no veo una herejía jurídica, yo más bien veo al Estado de Derecho brasileño en pleno ejercicio de sus funciones, y bueno, y si es el caso, entonces que el presidente Temer se defienda, y si la defensa es muy endeble como la que manifiesta Enrique, tendrá que perder su cargo. Quiero cambiar de asunto y hablar de dos de los más grandes escritores de la historia de la lengua española. Gabriel García Márquez, premio Nobel colombiano en 1982, quien murió el 17 de abril del año 2014, por una parte, y Mario Vargas Llosa, premio Nobel de literatura del año 2010. Ayer, muy cerca de aquí, de Madrid, en el Escorial, en los cursos de verano de la Universidad Complutense de esta ciudad, Mario Vargas Llosa tuvo un conversatorio con Carlos Granés, ensayista colombiano, y habló por primera vez de su relación con García Márquez. Fueron amigos desde finales de los años 60 y después rompieron esos vínculos en marzo de 1976, cuando Mario Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez y le puso un ojo morado. Entre las cosas que dijo ayer Vargas Llosa, quien se ha expresado muy pocas veces sobre García Márquez, es que lo apreciaba mucho como escritor, que lo valoraba muchísimo. Pero por otro lado, cuando se le preguntó acerca de los distintos puntos de vista que tenían tanto García Márquez como Vargas Llosa con respecto al régimen cubano, Vargas Llosa dijo que a él le había llamado la atención que después del caso Padilla,
aquel poeta, Eberto Padilla, que fue primero partidario de Castro y posteriormente fue apresado y luego estuvo viviendo en Nueva York y en la Florida, en Madrid, en distintos sitios, hasta que falleció. Pues dijo Mario Vargas Llosa que a él le parece que García Márquez había asumido una actitud cómoda con respecto al régimen castrista. Dijo García Márquez, en lugar de criticar a Castro con respecto al caso de Eberto Padilla, como hicieron tantos otros escritores, como Juan Rulfo, como Julio Cortázar, como Jean-Paul Sartre, como Simón de Beauvoir, como Octavio Paz, había decidido plegarse un poco a las orientaciones políticas del régimen castrista. Y dijo Mario Vargas Llosa, lo que pasa es que el mundo de la intelectualidad está dominado por la izquierda, y yo creo que Gabriel García Márquez no quiso que le lloviera barro como les llovió a estos escritores y también al propio Vargas Llosa. Tiene razón Mario Vargas Llosa en el sentido de que el mundo de la intelectualidad está dominado por la izquierda. Juan Carlos Hidalgo, Jean Martínez Arens, Enrique Gómez Batista. Bueno, ciertamente en esos años, cuando estamos hablando de los 60 y los 70, del tema de Cuba, fue un tema fundamental, un parteaguas para mucho intelectual en América Latina. Yo he leído varios ensayos de Mario Vargas Llosa en donde él expresa sus dudas iniciales sobre la naturaleza del régimen cubano, porque recordemos que Vargas Llosa inicialmente fue bastante entusiasta de la revolución, como muchos otros intelectuales en América Latina, pero conforme se fue revelando la naturaleza estalinista de la dictadura de Fidel Castro, Vargas Llosa rompe con Cuba, y esto le valió a Vargas Llosa el ostracismo por mucho tiempo dentro de los círculos intelectuales. Es más, se especula que él gana su premio Nobel hasta hace apenas unos pocos años, precisamente porque todavía la intelectualidad le cobra que él haya sido tan crítico con Cuba, y no solo con Cuba, sino con la izquierda en general. Ahora bien, de las declaraciones de Vargas Llosa llama la atención el hecho de que él diga que en un inicio él era el entusiasta sobre la revolución cubana, mientras que Gabriel García Márquez nunca mostró mayor entusiasmo sobre lo que ocurrió en Cuba en 1959, y que fue una cuestión acomodaticia. Yo no hubiera pensado eso, porque García Márquez murió siendo todavía, como le decían, el escribiente de Fidel Castro. Así que bueno, es una historia bastante interesante, genera mucha curiosidad dentro de los latinoamericanos, la relación entre estos dos escritorios que fueron uña y carne, como se dice en esta nota, y que terminaron rompiendo su relación de amistad de una manera muy pública, con un puñetazo de por medio, y que las circunstancias bajo las cuales esta amistad terminó siempre ha sido motivo de especulación, motivo de fisga por parte de muchos lectores en la región. A mí me llama mucho la atención esta aseveración de Vargas Llosa, con el cual yo estoy en gran parte de acuerdo, de que es la izquierda quien domina el mundo de la cultura, ¿no? Es decir, vamos a ver, yo creo que eso durante mucho tiempo ha sido cierto. Es verdad que el mundo de la cultura, en tanto que es un mundo de ruptura, es un mundo de creación, pues tiene menos cabida el sector conservador, que por propia definición busca no romper, no avanzar tanto como aquellos que sí que lo quieren. Es decir, el artista por naturaleza es iconoclasta y el conservador no, y eso ahí es cierto, pero eso es en el ámbito de la creación. El control de los medios culturales yo no tengo claro que esté en manos de la izquierda, es decir, y sobre todo en un mundo en el que estamos ahora tan digitalizado, tan inmediato, tan fluido, tan líquido, donde Internet, la televisión, los nuevos medios, primero no se sabe bien en manos de quién están, pero normalmente están en manos que no corresponden, yo creo, que al estereotipo de la izquierda. Es decir, yo creo que ahí a lo que se refiere básicamente es a los creadores, Y es verdad que en el mundo de la creación artística, en el mundo de la literatura, sobre todo entre los años 60 y 70, la revolución cubana fue un referente. En el caso de Vargas Llosa, yo he hablado con él de este tema alguna vez, él sintió fascinación no por la figura de Fidel Castro, sino, como muchos jóvenes de aquel momento, por esa revolución que era capaz de acabar con una dictadura como las que asolaban al resto de América. Es decir, ese fue el espejismo
que trajo el régimen castrista. Es decir, no era tanto una discusión de Guerra Fría o de bloques, sino era para el pensamiento latinoamericano, era una vía para romper con dictaduras terribles que habían asolado durante siglos a el continente. Es decir, yo creo que esa fue la fascinación. En el caso de Gabriel García Márquez, que tuve ocasión de conocer hace mucho tiempo, él la fascinación la tenía no en el régimen, la tenía en la persona. Sí. Es decir, Gabo estaba fascinado por Fidel y tenía una fascinación literaria. Gabo no defendía, como se ha dicho, tanto el régimen castrista, por lo menos no lo hizo en las últimas décadas, no sé, tampoco he hecho ahí la historia, pero él mantuvo una relación personal con Fidel Castro intensa, y la tuvo como la sentía un escritor hacia un personaje que evidentemente es un caudal literario. No entro en el término moral. Yo creo que a los escritores no hay que juzgarles por la moralidad, o hay que juzgarles por la moralidad política en la medida que hagan acciones políticas. Pero en la lectura literaria de Gabriel García Márquez, igual que en la lectura literaria que se puede hacer de otros muchos escritores, lo importante, lo central es la fascinación que él siente por determinados personajes de la historia. Lo siente por Simón Bolívar, y ahí está su magnífica obra El general en el laberinto, y lo sentía por Fidel Castro. Cuando se estaba con él y él hablaba de Castro, o hablaba de Bill Clinton, o hablaba de cualquier otro político, se percibía una aproximación que iba más allá de lo que es la moralidad política, y que es la fascinación del artista por el poder en estado puro, como representaba Fidel Castro, y evidentemente un poder mal usado. Es decir, el régimen castrista es una dictadura, que no haya dudas al respecto. Pero yo creo que ahí está la diferencia. En cambio, en la aproximación que tuvo Vargas Llosa en su juventud, que es verdad, como tú muy bien recordabas, que fue mucho más entusiasta que la de Gabriel García Márquez, que Gabriel García Márquez había sido purgado de una agencia por el Partido Comunista y tenía cierto resquemor con el comunismo, tampoco era un fan, no lo era. Es decir, Vargas Llosa se acerca al régimen, y cuando ve que ese régimen, con el caso Padilla y por mil otras circunstancias, falla, se le va, porque Vargas Llosa tuvo conocimiento, tuvo algún trato con Fidel Castro, pero jamás sintió esa fascinación. Es decir, le parecía lo que le parece a mucha gente, que no está fascinada por ese personaje. Es decir, alguien grandilocuente, pesado y muy ombliguista, que es como se puede ver también, se puede hacer esa lectura a Fidel Castro. Entonces, en el momento en que el régimen entra en quiebra moral, pues Vargas Llosa, como otros valientes, pues se retiran y empiezan a criticarlo, recibiendo, es verdad, la crítica de aquellos que no es que, creo yo, tanto defendiesen al régimen castrista por lo que hacía en Cuba, sino por lo que podía significar en sus países de lucha contra las dictaduras. Es decir, en el caso latinoamericano yo creo que se cruzan muchos factores que se hacen difícil una discusión limpia, ¿no? Pero creo que, volviendo a la pregunta principal, no es que la izquierda domina el debate cultural. Creo que sí es la naturaleza de contestación del artista o de los intelectuales, y además de estos momentos históricos. Estamos hablando de un momento que fue muy importante. Tenemos que acordar que al mismo tiempo que empezaba la dictadura cubana, todos los demás de Latinoamérica también estaban en dictadura de derecho. O sea, el momento era de contestación muy fuerte. Y creo que eso sí se pasa. Hemos visto, por ejemplo, ahora recientemente en Brasil o Argentina, cuando los dos países estaban con gobiernos de izquierda muy fuertes, que los intelectuales de derecha sí crecieron en este momento, ¿no? Porque creo que la naturaleza política hace con que los intelectuales sean de oposición, o sea, de contestación, y con eso crea este momento. No sé si podemos decir hoy si es verdad que la izquierda domina el debate intelectual. En aquel momento sí hacía sentido porque toda la derecha estaba dentro de los gobiernos y era una forma de contestar, además claro. a la izquierda. O sea, esto era un factor clave. Sí, si hay algo que se le puede destacar a la figura de Mario Vargas Llosa es que él a lo largo de su carrera ha sido consistente en la crítica a la dictadura, de izquierda y de derecha, así como fue crítico de la dictadura cubana y fue igualmente crítico de Pinochet, fue igual crítico de Videla, fue igual crítico de todas las otras dictaduras militares de la región, incluso las dictaduras no militares, las dictaduras civiles de Fujimori y otros. Y eso llevó incluso hace un par de años a que The Economist dijera que Mario Vargas Llosa es la conciencia de América Latina. O sea, ha sido el intelectual
que nunca se dejó tentar por el poder, por esta figura del poder, sin importar si sea de izquierdas o derechas. No, la postura ética de Vargas Llosa yo creo que tiene un valor inmenso, y hay una diferencia respecto a García Márquez muy grande. Es decir, Vargas Llosa tiene un interés, siempre lo ha tenido, por la política, y lo ha demostrado, pero él ha querido ejercer la política. Es decir, él ha jugado a ser político, él tuvo esas fallidas elecciones, posiblemente para desgracia de Perú, pero bueno, él intentó serlo. La aproximación de García Márquez no es la aproximación de alguien que quiere ejercer la política. García Márquez veía la política pues como un crítico, tenía sus opiniones, pero básicamente era un escritor. Claro. Él nunca salió de esa esfera de escritor. Es verdad que un escritor importantísimo, influyente y con un amor inmenso a la política. Estaba siempre cerca de grandes personajes. Es decir, a él lo oías hablar y a él le encantaba relatar sus encuentros con el presidente de Estados Unidos, con el presidente de Francia, con los españoles, con los latinoamericanos. Es decir, a él le encantaba esa cercanía de poder, pero desde un prisma yo creo que mucho más literario. Hay otra cosa que yo creo que es muy interesante en esto que hizo ayer Vargas Llosa, este recordatorio, es el cariño que siente hacia García Márquez, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo se ha hablado de lo mal que se llevaban, y la verdad es que ayer lo que se vio en el Escorial, yo lo estuve viendo un poquito por un directo que dimos en el País, era un personaje que sigue estando fascinado por el escritor que es García Márquez, como lo estuvo al principio del todo. Es decir, Vargas Llosa fue de los primeros en defender a García Márquez, escribió un libro sobre él, Historia de un deicidio, que era, vamos, lo elevaba, ¿no?, en el Parnaso de los escritores, y siempre que pudo, la técnica y la calidad literaria de García Márquez, él la antepuso a la de muchos otros escritores, ¿no? Y ese, aunque luego tuvieron problemas personales, tuvieron distancia política, posiblemente entre ellos había fricciones muy profundas, Vargas Llosa siempre ha tenido la altura ética de reconocer en García Márquez a lo que es uno de los grandes escritores del siglo XX. De hecho, ¿no? sí. De hecho. Yo creo que eso es fundamental, ¿no?, a la hora de evaluar lo que dice Vargas Llosa, porque mucha gente tiene cierto morbo siempre que habla, explicar el motivo aquel del puñetazo famoso, las fotos que luego más se hizo García Márquez enseñando el morado que tenía en el ojo. Ahí hay toda una leyenda, pero es decir, luego lo que queda, lo importante y el testimonio importante que se ve ayer es que en el recuerdo, en la trayectoria vital, para Vargas Llosa, Gabo fue alguien que tuvo un valor que va mucho más allá, yo creo, que de la nomenclatura política del momento, o de su postura respecto al régimen cubano, o su postura respecto a la Guerra Fría. Es decir, lo que se valora, y yo creo que eso es además lo importante, y eso es lo que le da valor, es a un escritor se tiene que juzgar como escritor a la postre, ¿no? Y lo peor que puede tener esos momentos tan radicales que tenemos, no solamente aquí en Estados Unidos, como en Brasil, en toda Latinoamérica, en todo el mundo, es tentar poner etiquetas en los escritores. Este es de izquierda, este es de derecha. Eso es lo peor que puede tener, creo, en este momento. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Jan Martínez Arens, Enrique Gómez Batista, Juan Carlos Hidalgo. ¿Para quién fue esta semana una semana fatal? Yo creo que fue una semana fatal para Enrique Peña Nieto por la violencia, esa violencia que no cesa en México y que ha cristalizado en una riña carcelaria con 28 muertos, con una matanza en Chihuahua y con continuas eclosiones de sangre que devuelven a México a la imagen de 2012, el momento en el que Peña Nieto llegó y prometió, y de hecho era lo que su electorado buscaba, un apaciguamiento del clima de enorme violencia que había desatado la guerra contra el narco que había puesto en marcha Felipe Calderón. Pues lo que se ha visto en esta semana es que la violencia sigue y que posiblemente los datos este año acaben tan mal como en 2011. Bueno, para mí quien tuvo una semana muy mala fue el presidente brasileño Michel Temer. No solamente por toda la trama que vive hace unos meses, pero principalmente porque ha hecho una defensa muy flaca de su gobierno. Ha dicho para ministros que es cierto que podrá salir del gobierno, o sea, está cada vez más
caminando para perder el poder. ¿Y por qué está ahora en Alemania, en el grupo de G20, casi como un zombie? No, es la primera vez que un presidente de Brasil está en G20, no tiene ninguna fecha en separada con ningún presidente, ningún jefe de Estado de ningún país. Había un encuentro con Angela Merkel que fue cancelado porque no había clima político para eso. O sea, está en verdad como un zombie político en G20. La mala semana para mí es Donald Trump, principalmente por el regalito que le mandó Kim Jong-un el 4 de julio. Recordemos que Donald Trump dijo que él nunca iba a permitir que Corea del Norte desarrollara misiles interbalísticos. Y bueno, enos aquí ya, a los pocos meses de la presidencia de Donald Trump, Corea del Norte disparando un cohete que podría hacer que tenga alcance incluso hasta Alaska, y probablemente en los próximos 2 años o así pueda desarrollar un misil que pueda alcanzar a los Estados Unidos continentales. Esto pone en un zapato, o el mismo presidente se puso en un zapato al dar esa declaración, así como lo hizo Obama en su momento cuando habló de la línea roja del uso de armas químicas en Siria, y el régimen de Assad usó armas químicas para que luego Obama no hiciera nada. En este momento Donald Trump está en una posición que simplemente no puede hacer mucho sobre Corea del Norte, puesto que un ataque militar a ese país implicaría una guerra de proporciones bíblicas en la península coreana. Gracias, Juan Carlos Hidalgo, Enrique Gómez Batista y Jan Martínez Arens por haber estado en Club de Prensa Plus. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.